Entonces, acabamos de introducir un nuevo elemento en escala, que es el reconocimiento de patrones. ¿Cómo se integra eso a lo que hemos llamado el modelo de sustitución? O sea, hay una nueva expresión, un nuevo tipo de expresión. Entonces, así como había la creación de objetos y dijimos cómo se evaluaban por sustitución objetos, ahora tenemos que decir cómo se evalúan por sustitución expresiones que tengan un reconocimiento de patrones, o sea, expresiones de tipo match. Entonces, una expresión de esta forma, match, corchete, un poco de case, corchete. Entonces, tengo que decir cómo se evalúan en escala, o cómo se evalúan por sustitución, mejor dicho, cómo esto se integra al modelo de sustitución. Entonces, ¿cuál es la idea de estas expresiones? Es decir, coja la expresión E, evalúela, y mire si coincide con el patrón 1, y entonces devuelva E1, o si coincide con el patrón 2, y entonces devuelva E2, o así, o si coincide con el patrón N y devuelva EN. Si no coincide con ningún patrón, devuelva que hay un error, que eso no coincidió con nada. Entonces, supongamos que el primer patrón con el que coincidió es el patrón K. O sea, el primer patrón con el que este valor cuadró, fue reconocido, es el patrón K. Entonces, donde dice E sub K, se sustituye, se evalúa, pues ahora se va a evaluar E sub K, pero en E sub K, si hay menciones de las variables de los patrones, se cambian por lo que él reconoció. ¿Sí? Si él reconoció, perdón, para que esto no me vaya a quedar mal, si él reconoció, es que está aquí arriba, perdón, no me voy a olvidar. Si él reconoció número 3 como E1, entonces de ahí en adelante, entonces él va a cambiar en la expresión K, donde diga E1 por lo que él reconoció. Eso es lo que quiere decir haciendo las sustituciones a aquel lugar a causa de esa correspondencia. Perdón, un segundo, muchachos, un segundo. Tengo que decir algo aquí. Perdón, muchachos, tengo que hacer una cosita aquí. Ese es el problema de quedarse en la casa haciendo la clase. Entonces, las referencias a variables del patrón dentro de ECA se sustituyen por los valores que con que se logró la correspondencia. Eso es, o sea, hay sustitución igual que en el resto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se corresponde un patrón con una expresión? Entonces, ¿cómo sabe él que este patrón se corresponde con esta expresión? Entonces, si el patrón fue construido con un constructor, digamos, C de P1PN, entonces es muy fácil. Se corresponde con los valores que hayan sido construidos con ese constructor o un subtipo de ese constructor. Si no, no se corresponde. ¿Sí? Y que haya sido construido con ese constructor y entonces, y además que el patrón 1, porque estos son patrones, el patrón 2 hasta el patrón n, se correspondan con los argumentos con los que fue construido ese elemento. ¿Sí? Si un patrón está construido con una variable x, la variable x, entonces se corresponde con cualquier cosa que le pongan ahí. X se corresponde con cualquier cosa porque es simplemente una variable. Y lo que hace es ligar la variable x con ese valor. O sea, cuando se corresponden, por eso es que E1 quedaba con número 3, porque se correspondieron, entonces E1 era una variable, número 3 era una expresión, como E1 era una variable, eso se corresponde con lo que sea, o sea, y guarda en E1 con lo que se correspondió, que en ese caso era número 3, y en E2 era número 8. ¿Cierto? Si el patrón fue construido con un comodín, entonces se corresponde con cualquier valor, pero no guarda nada, porque con el comodín no se guarda, no tiene dónde guardar las cosas. Y
si el patrón se correspondía con una constante, pues, entonces tengo que mirar que sea igualitico lo que venga ahí, si no, eso no se corresponde. Esa es la manera como se corresponden patrones y valores. Entonces aquí hay un ejemplo de modelo de sustitución aplicando, por ejemplo, para este caso, eval de suma de número 1 con número 2. Entonces, esta es la función eval, ¿cierto? Entonces, él evalúa el argumento, suma de número 1 con número 2, devuelve un objeto, número 1, suma de número 1 con número 2, ¿cierto? Es un objeto. Y ese objeto es el que se llama E. Entonces, ese objeto, entonces ahora va a ejecutar el cuerpo de eval. ¿Qué es el cuerpo de eval? Coger ese argumento, suma de número 1, número 2, reemplazarlo en el cuerpo, entonces hacerle match con todo lo que dice aquí. Entonces, evaluar suma de número 1, número 2, se convierte en suma de número 1, número 2, match con esto que hay aquí. Ahora viene entonces, ¿cómo se evalúa un match? Entonces él dice, ah, no, eso sí está sencillo, porque entonces él lo que va a hacer es mirar suma número 1, número 2, con cuál patrón casa bien. Entonces, con el patrón número de n, no, con ese patrón no casa porque empieza por suma y este empieza por número. Casa con suma de E1, E2. Ah, con este patrón sí casa porque empieza por suma. Luego sigue número de 1. Aquí hay E1, el patrón E1, entonces E1 queda asociado a número 1. E2 queda asociado a número 2. Y ya se hizo reconocimiento de patrones. Entonces, como sí se reconoció este patrón, entonces esta expresión se reescribe a la expresión eval E1 más eval E2. Entonces, eval E1 es número 1 más eval E2, que es número 2. Y ahora eval número 1 vuelve y dice, ah, número 1, entonces va a ser número 1 match, más eval número 2. O sea, fíjense que eso no lo ha hecho, empezó a hacer solamente eval número 1. Eval número 1 es hacer número 1 match con esto, más el resto. Pero número 1 hace match con el primero y devuelve entonces n, que n él hizo match con 1, entonces va a volver 1 más eval número 2, vuelve y hace lo mismo, va a volver 1 más 2 y luego va a volver 3. Entonces ahí quedó integradito todo esto, reconoce de patrones al modelo de sustitución y funciona perfectamente. ¿Alguna inquietud, muchachos? Entonces, cuando ustedes en sus talleres, no en el próximo, no en el 2, sino en el 3, tengan que, digamos que, probar por sustitución que pasa algo, entonces ese es el tipo de sustituciones que deben hacer cuando tengan reconocimiento de patrones.